Práctica 1 de Isaac Lobato Montes. Manejo de compuertas. Cuatrimestre número 5. Puebla. Sabatino. Electrónica digital 2. Las compuertas lógicas son una parte fundamental de la electrónica digital, pues este componente es básico de todos los circuitos digitales. Cada compuerta se encuentra asociada a una tabla de verdad, donde se expresa el estado de su salida para cada combinación en sus estados de entradas. Internamente, una compuerta está formada por transistores que se encuentran con arreglos de manera que la función de operación coincida con la definición de cada una de ellas. En este caso, el objetivo de esta práctica es conocer, entender y simular los conceptos básicos de la lógica digital para cada una de sus compuertas. Realizar un análisis sobre el comportamiento de las compuertas lógicas con la finalidad de comprender el funcionamiento de un circuito. Esas compuertas serán la AND, NAND, OR, NOR, XOR. Pasamos al diseño de la práctica, donde constará de cada una de nuestras compuertas. Son 6 compuertas en total, 2 entradas y un indicador de salida. En la simulación de la práctica 1, podemos ver cómo se está ejecutando nuestro programa. Sigue llamando 1, se puede ver claramente cuáles son las que en su salida procesarán la información de forma 1 y viceversa, ¿no? Si tenemos 1 y 0, igual, aquí 0 se convierte en 1 porque está negada, aquí igual está negada, se convierte en 1, igual está negada, se convierte en 1. Entonces, primero pasaremos a la primera compuerta. La primera compuerta es la compuerta AND, donde en la simulación se muestra en forma simbólica una compuerta AND de 2 entradas. La salida de la compuerta es igual al producto de las entradas lógicas, es decir, la salida será igual a A por B. En pocas palabras, la compuerta AND es un circuito que opera de forma tal que su salida es alta solo cuando sus entradas son altas. En todos los otros casos, la compuerta AND es baja. De ahí pasamos a la compuerta OR, que en un circuito digital la compuerta OR es un circuito que tiene 2 o más entradas cuya salida es igual a la suma de las entradas. La figura muestra el símbolo correspondiente a una compuerta OR de 2 entradas. Las entradas A y B son niveles lógicos y la salida, que es un nivel de voltaje cuyo valor es el resultado de la operación A y B. La siguiente es nuestra compuerta NOT. Nuestra compuerta NOT es prácticamente la compuerta de la negación. Sea cual sea su entrada, sea 1 o sea 0, él lo va a negar. A lo contrario, si él entra a un 1, lo negará a 0. Si él entra a un 0, lo negará a un 1. Y pasamos a nuestra compuerta NAND, que en la simulación se muestra el símbolo correspondiente a una compuerta NAND de 2 entradas, en el uso que la compuerta NAND excepto por el pequeño círculo de su salida. Una vez más, este círculo denota operación como nuestra compuerta NOT, de inversión como nuestra compuerta NOT. De este modo, la compuerta NAND opera igual que la AND seguida de un inversor, de manera que los circuitos de la figura son equivalentes y la expresión de salida de la compuerta NAND será prácticamente la misma, pero al final tenemos esa pequeña inversión.
Posteriormente tenemos la compuerta NOR, que en la figura se muestra el símbolo de una compuerta NOR de 2 entradas, el símbolo de la compuerta OR, excepto que tiene un círculo pequeño, al igual que la NAND. La función va a ser prácticamente la misma, nada más que al último va a haber esa inversión. Entonces, de este modo, la compuerta NOR opera como una compuerta OR, seguida de un inversor, de manera que los circuitos de la figura son equivalentes y la expresión de salida para la compuerta NOR es prácticamente igual a la compuerta OR, pero con esa pequeña inversión al final. Y por último tenemos XOR. En la figura se muestra el símbolo de una compuerta de 2 entradas, las variables de entrada A y B y la salida en nuestro indicador. Entonces, esta salida la llamaremos X. La salida Y, uno lógico, si es solo si A y B, A es diferente de B, y si A y B son ambas 0 o ambas 1, entonces X será 0. Y eso lo podemos ir demostrando prácticamente mandándoles, por ejemplo, un pulso, entonces este se convertirá a un 1, ya que se cumple nuestra condición en la AND de que nuestra primera entrada y la segunda deberán dar 1 para que ella pueda dar 1. En esta es nuestra compuerta OR, no va a haber ningún problema, ya que necesitamos solamente que una de nuestras entradas den de verdadero para que pueda procesar la información de verdadero. Ahora bien, tenemos NOT. En este caso solo es controlada por la entrada número 1. Entonces, aquí nosotros le estamos mandando un 1 y él lo convierte en un 0. Si nosotros le mandamos un 0, lo convierte en un 1. Viceversa, tenemos AND. En este caso, no se cumple ninguna condición, entonces sería 0. Pero al tener una inversión, tenemos como salida un 1. Ahora bien, aún así no se está cumpliendo la condición, porque no tenemos dos unos. Y la inversión igual es 0, pero la inversión nos lo convierte en 1. Ahora bien, si nosotros tenemos dos unos, ahora sí se cumple, entonces la salida tendría que ser 1, pero como tiene esta inversión, la salida es 0. Y lo mismo pasa con esta. Recordemos que la OR, pues prácticamente no es necesario que las dos estén activadas, solo con una basta. Este sería un 1, pero igual tenemos esta inversión que lo convierte en un 0. Ahora bien, si le mandamos un 0, esta compuerta como tiene una inversión, lo convierte en un 1. Y lo mismo pasa con esta, a excepción de que no tenemos la inversión. Entonces prácticamente esta práctica es para demostrarle el funcionamiento básico, muy básico de las compuertas, cómo interactúan, cómo reaccionan, prácticamente cómo podemos condicionar cada compuerta. Una de las aplicaciones que yo le daría sería la creación de un tablero dinámico, de un tablero didáctico para dar capacitaciones, cursos y se puedan demostrar estas compuertas, se pueden demostrar físicamente. Entonces esa sería una de las aplicaciones y ya para concluir podemos decir que dentro de la electrónica digital existe un número muy grande de problemas a resolver que se repiten normalmente. Es muy común que al diseñar un circuito electrónico necesitamos tener el valor opuesto al de un punto determinado, o cuando un cierto número de pulsadores están activados una salida permanezca apagada. Todas estas situaciones pueden ser expresadas mediante ceros y unos y tratadas mediante circuitos digitales. Los elementos básicos de cualquier circuito digital son las compuertas lógicas. Y eso sería todo.